¿qué tal? Fíjense que nuestros riñones son como los guardianes silenciosos del equilibrio de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué pasa cuando una de sus piezas más importantes falla? Hoy le vamos a entrar de lleno a la acidosis tubular renal proximal, o para los cuates, la ATR tipo 2. Es una condición bien curiosa donde el riñón, irónicamente, tira una de las sustancias que más necesita para defender al cuerpo de la acidez. Vamos a desmenuzarlo. Para que nos quede más claro, vamos a plantearlo de esta forma. El riñón es un verdadero maestro del equilibrio químico. Pero, ¿qué pasaría si uno de sus chambas más vitales, que es reciclar el bicarbonato para neutralizar los ácidos del cuerpo, simplemente no la hiciera? Bueno, pues justo eso nos lleva a la definición de la ATR proximal. En pocas palabras, es un defecto en la primera parte del sistema de filtrado del riñón, que se llama túbulo proximal. Este fallo provoca que se fugue un montón de bicarbonato por la orina, y, como se imaginarán, el resultado es que todo el cuerpo se vuelve más ácido. Para entenderlo a la perfección, esta va a ser nuestra ruta. Primero, vamos a ver el concepto clave de la fuga renal. Después, checamos qué lo causa y a quién le afecta más, el increíble efecto dominó que esto desata en el cuerpo. Cómo lo vemos en la clínica y en los análisis, cómo se diagnostica y se trata. Y al final, cerramos con el pronóstico y las perlas más importantes para que no se nos olviden. Ok, vamos de lleno al primer punto, la idea de la fuga renal. Para que se lo imaginen, piensen que el túbulo proximal es como una cubeta diseñada para guardar con mucho celo el bicarbonato. Bueno, pues en la ATR tipo 2, esta cubeta tiene un hoyo. Y no es una gotita, es una fuga importante. Este simple defecto es el que origina toda la cascada de problemas que vamos a ver. Entonces, la pregunta lógica es, ¿y qué es lo que provoca esta fuga? La verdad es que no es una sola cosa, sino que hay todo un abanico de posibilidades, desde temas genéticos hasta la exposición a ciertas sustancias. Vamos a ver quiénes tienen más riesgo y por qué. Las causas las podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado, las hereditarias, que la verdad son raras. Muchas veces no es un defecto aislado, sino que es parte del síndrome de Fanconi, que es una bronca más grande donde el túbulo proximal no solo tira bicarbonato, sino también glucosa, fosfato y otras cosas. Y por otro lado, que son mucho más comunes, están las causas adquiridas. Aquí, el daño al túbulo puede venir por fármacos, enfermedades como el mieloma múltiple o hasta por estar expuesto a metales pesados. Y esto, claro, se refleja directamente en a quién le da. En los niños, lo más común es que la causa sea hereditaria, y una de las peores consecuencias es que se retrasan en su crecimiento. En los adultos, en cambio, casi siempre tenemos que buscar una causa secundaria, alguna enfermedad sistémica o la exposición a alguna sustancia tóxica o un fármaco. Ahora, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. La cascada de eventos que se desata una vez que el bicarbonato empieza a escaparse. No es nada más una pérdida y ya. Es un verdadero efecto dominó fisiopatológico. El punto crucial es este. El túbulo proximal es una verdadera máquina para reabsorber bicarbonato. Recupera entre el 80 y el 85% de todo lo que se filtra. Cuando esta función tan masiva falla, pues el sistema entero se ve completamente rebasado. Este proceso se da en dos fases bien distintas. Al principio, cuando el bicarbonato en la sangre todavía está normal, la fuga por la orina es gigantesca. Pero con el tiempo, los niveles de bicarbonato en sangre bajan tanto que la cantidad que se filtra por el riñón es menor. Esto crea una especie de equilibrio perverso. El cuerpo parece estabilizarse porque la pérdida de bicarbonato disminuye, pero es una falsa calma. Se logra a costa de vivir permanentemente en un estado de acidosis metabólica crónica, con todo lo que eso implica. Y esto nos lleva a una de las cosas que más confunde a la hora de diagnosticar: la paradoja del pH urinario. En la fase inicial, todo ese bicarbonato que se escapa hace que la orina sea alcalina, o sea, con un pH alto. Pero en la fase estable, como ya se filtra muy poquito bicarbonato, el túbulo distal, que si funciona bien, puede hacer su trabajo y acidificar la orina. Esto es clave. La capacidad de acidificar no se perdió, solo estaba como escondida, enmascarada. Las consecuencias van más allá del pH. El cuerpo entra en una acidosis metabólica por hiperclorémica. ¿Y qué significa eso? Que para compensar la pérdida de un anión, el bicarbonato, el cuerpo retiene otro, que es el cloro. Además, el cuerpo, al sentir que pierde volumen y bicarbonato, activa su sistema de emergencia, el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero esta respuesta tiene un costo. Hace que se tire más potasio por la orina, lo que nos lleva a niveles peligrosamente bajos en sangre, o sea, a una hipocalemia. Bien, entonces, ¿cómo se ve todo esto en una persona? ¿Cuáles son esas pistas en la clínica y en el laboratorio que nos van a guiar hacia el diagnóstico? Vamos a verlo. Los síntomas a veces son un poco generales, como fatiga o debilidad muscular, que van muy de la mano con la acidosis y la falta de potasio. En los niños, el retraso en el crecimiento es una señal de alarma importantísima.
Si además se tiene el síndrome de Fanconi, pues el cuadro es más llamativo. Mucha orina, mucha sed, problemas en los huesos como raquitismo y algo bien curioso, glucosa en la orina sin tener el azúcar alta en la sangre. El laboratorio es el que nos termina de confirmar las sospechas. En la sangre vamos a ver la tríada clásica, pH bajo, bicarbonato bajo y cloro alto, que es lo que define a la acidosis metabólica hiperclorémica. Además, el potasio va a estar bajo. Y en la orina nos vamos a acordar de esa característica clave. El pH es variable, puede estar alto o puede estar bajo. Todo depende de la fase de la enfermedad en la que estemos. Y esta es la prueba de oro. Si se sospecha de una ATR proximal, se puede hacer una prueba de carga con bicarbonato. Si la fracción de bicarbonato que se tira por la orina es mayor al 15%, ¡bingo! Eso confirma que el túbulo proximal no puede con esa carga y está fugando. Este número es el sello distintivo de esta enfermedad. Una vez que ya tenemos todas las pistas, es momento de confirmar el diagnóstico, descartar otras cosas parecidas y, lo más importante, actuar con un buen plan de tratamiento. El principal diagnóstico con el que no nos podemos confundir es con la ATR tipo 1, la distal. Las dos dan potasio bajo, y eso puede generar confusión. Pero la gran diferencia, el punto que lo cambia todo, es el pH de la orina. En la tipo 1, el defecto está al final del túbulo, que ya perdió por completo la capacidad de acidificar. Por eso, su pH en la orina siempre va a estar alto, arriba de 5.5. En la nuestra, en la tipo 2, como ya vimos, el pH sí puede bajar. El tratamiento tiene varios frentes. El principal es reponer lo que se pierde, pero aquí viene el reto. Como la fuga sigue, se necesitan dosis altísimas de bicarbonato oral, mucho más de lo que se usaría en otras acidosis. Es como querer llenar esa cubeta con hoyos. Al mismo tiempo, es importantísimo corregir la falta de potasio. Y claro, si se puede, hay que atacar la raíz del problema, quitar el fármaco culpable o tratar la enfermedad de fondo. Ya para ir cerrando, hablemos del panorama a largo plazo. Y vamos a resumir los puntos más importantes que tenemos que llevarnos de todo este análisis. El pronóstico depende totalmente de la causa. Si se logra quitar un fármaco, la recuperación puede ser completa, pero si es algo hereditario o parte de una enfermedad crónica, el tratamiento va a ser de por vida. Si no se trata, la acidosis crónica puede traer complicaciones serias en los huesos y en el crecimiento. Y aquí están las perlas, los puntos clave que se tienen que quedar grabados. 1. El defecto está en la reabsorción de bicarbonato en el túbulo proximal. 2. La tríada de acidosis hiperclorémica con hipocalemia. 3. El pH urinario es variable y sí puede acidificarse, a diferencia de la ATR distal. Y 4. Siempre hay que pensar en que puede estar asociado al síndrome de Fanconi. Y para cerrar, esta es la frase que puede resolver muchos dilemas diagnósticos. Si en algún momento, con acidosis metabólica, la orina logra un pH por debajo de 5.5, se puede descartar con bastante seguridad una ATR distal clásica. Esto nos enseña la importancia de entender la fisiopatología que hay detrás de los números. Espero que este desglose haya sido claro y sobre todo útil para entender cómo un defecto tan específico puede causar un desequilibrio en todo el sistema. Muchísimas gracias por acompañarnos.